Millonario compra mujer en una subasta y descubre que ella trae un pequeño bonus. Cartagena brillaba bajo el sol abrasador como un diamante polvoriento, donde cada calle adoquinada y cada balcón colonial contaban historias de gloria y traición. Detrás de las fachadas coloridas y las risas despreocupadas de los turistas, se ocultaba una ciudad dividida entre los que lo tenían todo y los que luchaban por sobrevivir. Cassandra Valdés caminaba por esas calles con la mirada fija en el suelo, tratando de ignorar el peso invisible que parecía aplastarla. Su piel morena brillaba de sudor, pero no era el calor lo que la hacía temblar, era la decisión que había tomado. En el bolsillo de su vestido gastado llevaba la invitación a un lugar del que había oído hablar en susurros. La subasta del destino, la llamaban, aunque para Cassandra, no era más que un mercado donde los poderosos compraban vidas como si fueran mercancías. ¿Estás segura de esto, niña? La voz de su vecina, doña Esperanza, resonaba en su cabeza como un eco persistente. La anciana había aceptado cuidar al pequeño Lucas esa noche, aunque no sin una mirada de preocupación. Cassandra, esto no es un juego. Esos hombres, esa gente, no tienen corazón. Cassandra había respondido con un suspiro, sosteniendo la mano rechoncha de su bebé mientras intentaba no romperse en 1000 pedazos. No tengo otra opción, doña. No es por mí, es por él. Ahora, mientras se acercaba al destino indicado en la tarjeta, una mansión escondida entre las colinas que rodeaban Cartagena, Cassandra sentía que cada paso la arrastraba más cerca de un abismo desconocido. Una brisa salada del Caribe le despeinaba el cabello, pero su mente estaba en Lucas. ¿Habría tomado su biberón? ¿Estaría llorando? Se obligó a apartar esos pensamientos. No podía permitirse la duda. Al llegar al portón de hierro forjado, 2 hombres con trajes impecables la inspeccionaron de pies a cabeza. Uno de ellos levantó una ceja al notar sus sandalias desgastadas y su vestido sencillo, pero no dijo nada. Solo abrió la puerta con un gesto seco, permitiéndole entrar a un mundo que parecía arrancado de una película. El salón principal era deslumbrante. Arañas de cristal colgaban del techo, iluminando un espacio donde los más ricos de Cartagena y más allá conversaban con copas de champán en la mano. Los vestidos de seda y las joyas brillantes contrastaban cruelmente con el atuendo humilde de Cassandra. Sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la cabeza alta. No estaba allí para encajar, estaba allí para sobrevivir. Una mujer de sonrisa gélida y labios pintados de rojo se acercó a ella, extendiendo una mano decorada con anillos de diamantes. Señorita Valdés, supongo. Bienvenida. Espero que comprenda las reglas de la subasta. Cassandra asintió, apretando los labios. Había leído los términos en la tarjeta, pero escuchar las palabras en voz alta le revolvió el estómago. Un contrato de 1 año. Compañía absoluta. Obediencia a las condiciones establecidas por el comprador. Confidencialidad total. La mujer hizo una pausa, observándola con algo que parecía una mezcla de lástima y diversión. Luego añadió, si cambia de opinión, la puerta está allí. Pero, como puede imaginar, no habrá una segunda oportunidad. Cassandra se mantuvo firme. No voy a cambiar de opinión. La mujer arqueó una ceja, como si estuviera midiendo su determinación, y luego la condujo hacia una fila de mujeres. Todas estaban allí por razones diferentes, pero todas compartían la misma mirada, desesperación disfrazada de esperanza. Mientras esperaba su turno, Cassandra se obligó a recordar por qué estaba allí. La risa de Lucas resonaba en su mente como un faro en la tormenta. Cuando las luces del salón bajaron y una voz masculina anunció el inicio de la subasta, el corazón de Cassandra comenzó a latir con fuerza. Cada número, cada cifra que se mencionaba, parecía alejarla más de su humanidad. Y aunque su rostro no lo mostraba, por dentro se preguntaba si Lucas entendería algún día el precio que estaba dispuesta a pagar por él. El presentador la llamó. Lote número 7, Cassandra Valdés. Ella avanzó con pasos firmes, sintiendo las miradas pesadas sobre su figura. El aire en el salón era espeso, cargado de tensión y curiosidad. Pero lo que Cassandra no sabía era que, entre esa multitud, unos ojos oscuros y profundos ya se habían posado en ella con un interés que cambiaría el curso de su vida para siempre.
Cassandra avanzó al centro del salón, con los latidos de su corazón retumbando en sus oídos como un tambor de guerra. Las luces, cálidas y opulentas, parecían enfocar su figura como si fuera un objeto más de exhibición. Podía sentir los ojos evaluadores de los presentes, una mezcla de curiosidad, indiferencia y, en algunos casos, un desdén mal disimulado. Su vestido sencillo, ajustado a su cuerpo delgado, era un recordatorio visual de que no pertenecía a ese mundo. Pero ella no bajó la mirada. Lo hacía por Lucas, y su amor por él era más fuerte que el miedo. En la penumbra del fondo, un hombre permanecía sentado, casi invisible entre la multitud. Alejandro Montenegro, un argentino de 33 años conocido por su fortuna en los viñedos y su habilidad para desaparecer de la esfera pública, observaba en silencio. Llevaba meses sin participar en eventos sociales, mucho menos algo tan excéntrico como la subasta del destino. Pero había recibido una invitación personalizada y, por alguna razón que él mismo no entendía, había decidido acudir esa noche. Tal vez era la monotonía, tal vez el vino que había bebido antes de salir. O tal vez algo más profundo, algo que prefería no analizar. Cuando la voz grave del subastador rompió el silencio, anunciando a Cassandra como el próximo lote, Alejandro levantó la cabeza por primera vez en toda la noche. Lote número 7, Cassandra Valdés. Edad, 26 años. Sin antecedentes legales, disposición completa para el contrato por 1 año. El subastador hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire antes de continuar. Comenzamos la puja en $100,000. El murmullo fue inmediato. Alejandro entrecerró los ojos, evaluando a la joven en el centro del salón. Había algo diferente en ella, algo que no podía explicar. No era su belleza sencilla, aunque era innegable. No era el porte firme con el que se mantenía erguida, a pesar de las circunstancias. Era otra cosa. Una tristeza oculta, tal vez. Una historia que pedía a gritos ser escuchada. 110,000. La primera voz surgió desde un rincón. 120. Cassandra respiró hondo, tratando de mantener la calma mientras las cifras ascendían. Cada nuevo número la acercaba más a una realidad que todavía no podía aceptar por completo. 200,000. La voz de un hombre mayor resonó con autoridad, arrancando un susurro colectivo de la sala. Alejandro permanecía en silencio, con las manos cruzadas frente a él. Podía ver cómo Cassandra apretaba las manos, tensando los dedos. Aunque mantenía la cabeza alta, había algo en sus ojos que delataba la lucha interna que estaba librando. Un fuego apagado, una chispa que se negaba a desaparecer. 250,000. Otra voz intervino, esta vez una mujer con un vestido de lentejuelas que destellaba bajo la luz. Alejandro se inclinó hacia adelante, sus codos descansando sobre sus rodillas. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Cassandra. Fue un momento breve, casi imperceptible, pero suficiente para que algo en él se moviera. Había algo en su mirada que le recordaba, algo que había perdido hace mucho tiempo. 500,000. La voz de Alejandro cortó el aire como una hoja afilada. El salón quedó en completo silencio. Los murmullos cesaron, y todos los ojos se volvieron hacia el rincón oscuro de donde provenía la oferta. Alejandro permanecía inmóvil, su expresión serena, pero sus ojos oscuros parecían arder bajo la luz tenue. Cassandra lo miró, confundida. No entendía por qué alguien como él, con su porte elegante y su aire intimidante, haría un lance tan alto. En su interior, una mezcla de alivio y temor comenzó a formarse. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué estaba dispuesto a pagar tanto? ¿Alguien ofrece más?, preguntó el subastador, aunque su voz ya no tenía la misma energía de antes. El silencio fue la única respuesta. 500,000, a la 1, 500,000, a las 2, 500,000, a las 3. Vendida al señor Alejandro Montenegro. El martillo golpeó la mesa con un eco contundente, sellando el destino de Cassandra. La joven sintió como sus piernas se debilitaban por un instante, pero se mantuvo firme. No podía permitirse mostrar vulnerabilidad, no ahora.
Alejandro se levantó de su asiento, caminando con paso firme hacia el centro del salón. Su figura era imponente, con su traje oscuro perfectamente ajustado y su rostro serio. Cuando se detuvo frente a Cassandra, la miró directamente a los ojos, sin rastro de la altivez que ella había visto en otros hombres esa noche. «Tu nombre es Cassandra, ¿verdad?». Su voz era grave, pero sorprendentemente calmada. «Sí». La voz de Cassandra salió firme, aunque por dentro sentía que estaba caminando sobre hielo fino. «Espero que sepas lo que significa esto». No era una amenaza, sino una declaración de hecho. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera tratando de entenderla. Luego añadió en un tono más suave, «Vamos». Cassandra lo siguió sin decir una palabra, dejando atrás el salón y las miradas inquisitivas. Mientras cruzaban las grandes puertas de la mansión hacia el aire fresco de la noche, ella no pudo evitar mirar de reojo al hombre que acababa de comprarla. Había algo en él, una sombra, un peso que llevaba consigo. Y aunque aún no sabía cómo, Cassandra sintió que su vida estaba a punto de cambiar de formas que no podía imaginar. El camino hacia lo desconocido había comenzado. La hacienda de Alejandro Montenegro era imponente, una obra maestra arquitectónica enclavada en las montañas colombianas. Desde el portón de entrada, los caminos de piedra serpenteaban entre jardines meticulosamente cuidados, y el sonido de una fuente lejana parecía ser el único ruido en ese paisaje silencioso y majestuoso. Cassandra no pudo evitar sentir una punzada de asombro y ansiedad al llegar. Todo allí hablaba de poder, de control, de un hombre acostumbrado a tener el mundo a sus pies. Pero ella no era parte de ese mundo, y lo único que quería era permanecer invisible, junto con el secreto que llevaba consigo. Cuando Alejandro la guió hasta el interior de la casa, su voz rompió el silencio con una calma casi inquietante. «Esta será tu habitación». Señaló una puerta al final del pasillo, sus ojos oscuros apenas encontrando los de ella. No había dureza en su tono, pero tampoco calidez. Era neutral, distante, como si estuviera manejando un simple trámite. Cassandra asintió en silencio, apretando la correa de su pequeña maleta contra sus dedos. Dentro de esa maleta, cuidadosamente escondido entre capas de ropa, estaba Lucas. Dormido, envuelto en mantas, su respiración apenas audible. «Habrá reglas, Cassandra». Alejandro se detuvo antes de girar para marcharse, su figura alta y elegante proyectando una sombra larga bajo las luces del pasillo. Su tono era firme, pero no cruel. «Las explicaré en otro momento. Descansa por ahora». Cassandra se limitó a asentir de nuevo, sintiendo el peso de su mirada sobre ella antes de que finalmente se diera la vuelta y desapareciera por el pasillo. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, dejó escapar un suspiro tembloroso. Estaba segura de que había pasado el primer obstáculo. Pero la sensación de alivio fue fugaz. Sabía que mantener oculto a Lucas en una casa como esa sería casi imposible. «Tranquilo, mi amor. Mamá está aquí», susurró mientras abría la maleta con cuidado y tomaba al bebé en brazos. Lucas se movió ligeramente, pero no se despertó. Su pequeño rostro estaba relajado, ajeno al caos que rodeaba sus vidas. Cassandra lo besó en la frente y lo acunó contra su pecho. Los días siguientes fueron un juego de sigilo constante. Cassandra aprovechaba los momentos en que Alejandro salía para alimentar a Lucas y asegurarse de que estuviera limpio y cómodo. Mantenía al bebé escondido en el armario durante las horas del día, temiendo que alguien pudiera escuchar su llanto. Pero cada vez que el bebé soltaba un pequeño gemido o tosía, el corazón de Cassandra se detenía. Sin embargo, no tardó en llegar el momento inevitable. Era temprano en la mañana, y el sol apenas comenzaba a filtrarse a través de las cortinas de su habitación. Cassandra estaba sentada en la cama, sosteniendo a Lucas mientras intentaba calmarlo. El bebé, hambriento, lloraba con insistencia, y aunque ella trataba de cubrir el sonido con susurrantes palabras de consuelo, su desesperación era evidente. No escuchó los pasos firmes acercándose por el pasillo hasta que ya era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe. «¿Qué está pasando aquí?». La voz de Alejandro resonó en la habitación, cargada de autoridad.
Su expresión pasó rápidamente de curiosidad a incredulidad cuando sus ojos se posaron en el bebé en los brazos de Cassandra. Cassandra se congeló, incapaz de decir una palabra. El silencio en la habitación era tan denso que parecía que incluso el aire había dejado de moverse. Alejandro dio un paso adelante, sus ojos oscuros fijándose en Lucas como si no pudiera procesar lo que veía. ¿Es tuyo?, preguntó, su voz mucho más baja ahora, casi un susurro. Sí, respondió Cassandra con un hilo de voz, su garganta seca por el miedo. Es mi hijo. Alejandro se quedó inmóvil, su mirada clavada en el bebé. Su mandíbula se tensó, pero no hubo rastro de ira en su rostro. En lugar de eso, una mezcla de emociones cruzó por sus ojos, sorpresa, confusión, y luego, algo más profundo. Algo que Cassandra no pudo identificar de inmediato. ¿Por qué lo escondiste?, preguntó finalmente, su voz firme, pero sin el filo que ella había temido. Tenía miedo, admitió Cassandra, abrazando a Lucas más fuerte contra su pecho. Pensé que si lo sabías, me habrías rechazado. Que nunca me habrías permitido quedarme aquí. Alejandro soltó un suspiro pesado, llevándose una mano al puente de la nariz como si estuviera procesando algo más grande que sus propias palabras. Dio un paso más hacia ella, esta vez con movimientos más lentos, casi cautelosos, y se detuvo justo frente a Cassandra y Lucas. ¿Cómo se llama?, preguntó de repente. Lucas. Cassandra lo miró, insegura de cómo interpretar su tono. Alejandro bajó la mirada hacia el bebé, que ahora lo observaba con sus grandes ojos curiosos. Por un momento, la dureza que siempre parecía envolverlo desapareció. En su lugar, una sombra de algo más humano cruzó su rostro, una mezcla de vulnerabilidad y dolor. Lucas, repitió, casi en un susurro, como si el nombre le trajera recuerdos enterrados en lo más profundo de su mente. Cerró los ojos un instante, respirando hondo, y cuando los abrió, sus ojos brillaban con una emoción que Cassandra no esperaba ver. Deberías habérmelo dicho desde el principio. Cassandra lo miró fijamente, todavía esperando algún tipo de explosión de ira o condena, pero no llegó. En su lugar, Alejandro dio un paso hacia el armario, lo abrió y vio las mantas y pequeños objetos que delataban la presencia del niño. Asintió para sí mismo, cerrando la puerta con cuidado antes de girarse hacia ella. Nos ocuparemos de esto, juntos. Su voz era firme, pero había una suavidad en sus palabras que hizo que Cassandra se quedara sin palabras. Antes de que pudiera responder, Alejandro salió de la habitación, dejando a Cassandra con el corazón latiendo con fuerza y una nueva pregunta en su mente: ¿qué había en el pasado de ese hombre que lo hacía reaccionar así? Alejandro Montenegro había pasado la mayor parte de su vida construyendo muros, tanto físicos como emocionales. En su hacienda rodeada por montañas, esos muros eran literales, altos y sólidos, diseñados para mantener al mundo afuera. Pero los que llevaba en su interior eran más resistentes, forjados a base de pérdidas y dolor, y hasta ahora, nadie había conseguido derribarlos. Sin embargo, Lucas, el pequeño bebé que había llegado inesperadamente a su vida, parecía tener una llave especial para entrar donde nadie más había podido. Los primeros días después de descubrir a Lucas fueron, para Alejandro, una mezcla de confusión e incomodidad. Aunque había prometido a Cassandra que se ocuparían de esto juntos, no estaba seguro de qué significaba realmente. Trataba de mantener la distancia, de mantenerse al margen de esa pequeña criatura que, con solo mirarlo, removía emociones que él prefería dejar enterradas. Una tarde, mientras revisaba papeles en su despacho, Alejandro escuchó risas suaves provenientes del pasillo. Era Lucas, balbuceando palabras incomprensibles mientras Cassandra intentaba mantenerlo tranquilo. Alejandro frunció el ceño, tratando de ignorar el sonido, pero algo en esas risas hizo que sus manos se detuvieran sobre los documentos. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. ¿Por qué esto me afecta tanto?, murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza como si quisiera disipar un recuerdo que amenazaba con surgir. Unos minutos después, el sonido de pasos pequeños, más bien el golpeteo suave de pies descalzos, lo sacó de sus pensamientos. Cuando levantó la mirada, vio a Lucas parado en la puerta del despacho, tambaleándose un poco,
con sus grandes ojos oscuros mirándolo con curiosidad. El niño, claramente decidido, empezó a caminar hacia él con la torpeza propia de su edad, sosteniendo un pequeño juguete de madera en sus manos. Lucas. La voz de Cassandra resonó desde el pasillo mientras se apresuraba a alcanzarlo. Lo siento, no sé cómo salió corriendo tan rápido. Déjalo. La voz de Alejandro fue más suave de lo que esperaba, y Cassandra se detuvo en seco, sorprendida. Lucas ya había llegado hasta él, soltando un pequeño balbuceo mientras levantaba el juguete, como si quisiera compartirlo. Alejandro miró al niño por un momento, indeciso, antes de agacharse para quedar a su altura. ¿Esto es para mí?, preguntó con un tono que apenas contenía un atisbo de ternura. Lucas le ofreció el juguete, y Alejandro, incapaz de resistir, lo tomó con cuidado. El niño sonrió ampliamente, revelando sus pequeños dientes, y luego, sin previo aviso, se agarró de la corbata de Alejandro, tirando de ella con fuerza. Lucas. Cassandra corrió hacia ellos, claramente horrorizada. Déjalo en paz, cariño, no puedes hacer eso. Pero Alejandro levantó una mano para detenerla. Está bien, dijo, sin poder evitar una pequeña sonrisa mientras intentaba liberar su corbata de los dedos del niño. Parece que le gusta llamar la atención. Cassandra lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer que ese hombre tan reservado y distante estuviera permitiendo algo así. Lucas, por su parte, ya había encontrado un nuevo objetivo, la pluma estilográfica que Alejandro tenía en el bolsillo. Antes de que pudiera reaccionar, el bebé la había sacado y la agitaba triunfante en el aire. «Es rápido, ¿no?», comentó Alejandro, mirando a Cassandra, quien ahora trataba de contener una risa nerviosa. «Demasiado, a veces. Lo siento mucho, no debería haberlo dejado acercarse. Te preocupas demasiado». Alejandro se puso de pie, levantando a Lucas en brazos con una facilidad sorprendente. El niño, en lugar de resistirse, se acomodó en su pecho como si siempre hubiera estado allí, jugando con la solapa de su chaqueta. Cassandra observó la escena con los ojos muy abiertos, incapaz de hablar. Había algo en la forma en que Alejandro miraba a Lucas, como si estuviera viendo a través de él, como si el niño despertara algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Esa noche, Cassandra encontró a Alejandro en la sala principal, sentado en un sillón con Lucas dormido sobre su pecho. La escena la dejó sin aliento. Él, que siempre parecía tan inalcanzable, tan frío, ahora se veía completamente humano. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia el bebé, y una de sus manos grandes descansaba protectora sobre la espalda del niño. No quería despertarlo, murmuró Alejandro sin levantar la mirada cuando sintió la presencia de Cassandra. Está bien, respondió ella suavemente, sentándose en el sofá frente a ellos. Parece que le gustas. Alejandro dejó escapar una risa breve y amarga. Es un niño. No sabe nada de mí. Cassandra lo miró fijamente, notando la sombra de dolor que cruzaba su rostro. A veces, los niños ven cosas que los adultos no pueden. Él no respondió, pero sus dedos rozaron suavemente el cabello de Lucas, y en ese momento, Cassandra entendió que había algo más profundo detrás de su comportamiento. Alejandro no era un hombre frío, simplemente era un hombre roto. Y Lucas, con su inocencia, estaba derritiendo lentamente esas barreras que Alejandro había tardado años en construir. A medida que los días pasaban, Alejandro se encontraba buscando excusas para pasar más tiempo cerca de Lucas. Si bien trataba de convencerse de que era solo para ayudar a Cassandra, sabía que no era así. Cada risa, cada balbuceo y cada gesto del niño le recordaban algo que había perdido y, al mismo tiempo, le ofrecían una chispa de algo que no había sentido en años: esperanza. Lo que Alejandro no sabía era que ese pequeño vínculo que comenzaba a formarse cambiaría no solo su relación con Lucas, sino también con Cassandra, y consigo mismo. Los días en la hacienda de Alejandro pasaron lentamente, pero cada momento era una batalla para Cassandra. Aunque agradecía el refugio que él les ofrecía a ella y a Lucas, había algo en Alejandro Montenegro que la mantenía en guardia. Su presencia era como una tormenta contenida, con un aire de control absoluto que parecía inquebrantable.
Sin embargo, desde que vio cómo Alejandro sostenía a Lucas con una ternura inesperada, Cassandra comenzó a preguntarse si ese hombre enigmático y reservado escondía más de lo que aparentaba. Los encuentros entre ellos solían ser tensos, especialmente durante las cenas, cuando compartían la mesa larga de madera tallada que parecía más diseñada para reuniones formales que para momentos de familia. Al principio, el silencio llenaba el espacio entre ellos como una barrera impenetrable. Alejandro cortaba su carne con movimientos precisos, mientras Cassandra empujaba la comida en su plato sin saber qué decir. Pero poco a poco, las miradas comenzaron a cruzarse. No eran miradas hostiles ni indiferentes, sino algo más complicado. Alejandro parecía estar estudiándola, como si tratara de entenderla, mientras que Cassandra intentaba descifrar al hombre detrás de su fachada de perfección calculada. Una noche, después de que Lucas ya estaba dormido, Cassandra reunió el coraje para romper el silencio. «No entiendo por qué haces todo esto», dijo, dejando su tenedor sobre el plato. Su voz sonó más fuerte de lo que había planeado, pero no retrocedió. Alejandro levantó la mirada, sus oscuros ojos analizándola con calma. «¿Qué es lo que no entiendes?» «Nosotros». Hizo un gesto hacia el pasillo, donde Lucas dormía tranquilamente. «Podrías haberte deshecho de nosotros. Podrías haberme obligado a dejar a Lucas en otro lugar. Pero no lo hiciste». Alejandro apoyó sus codos en la mesa, entrelazando los dedos frente a su rostro. Durante un largo momento, no dijo nada, pero había una tensión en su postura, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente, habló. «No lo hice porque, algo en ustedes me recordó cosas que había olvidado». Cassandra frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Qué cosas?». Él apartó la mirada, enfocándose en el vaso de vino frente a él. Sus dedos rozaron el borde del cristal, y su voz bajó a un murmullo cargado de melancolía. «Tu hijo. Lucas, me recuerda a alguien». El corazón de Cassandra dio un vuelco. Quería preguntar más, pero algo en la expresión de Alejandro la hizo contenerse. No era solo tristeza lo que veía en él, era culpa, una sombra pesada que parecía haber cargado durante años. Esa misma noche, Cassandra no pudo conciliar el sueño. Los pequeños fragmentos que Alejandro había dejado escapar la llenaron de preguntas. Sabía que él era un hombre complejo, pero ahora entendía que su frialdad no era innata, era una armadura. Y aunque ella misma tenía heridas profundas, algo la empujaba a querer conocer más sobre las de él. Días después, mientras Lucas jugaba en el césped bajo el sol de la tarde, Cassandra notó a Alejandro observándolos desde una sombra cercana. Su expresión era inescrutable, pero había algo en la forma en que miraba al niño que la hizo tomar una decisión. Esa noche, después de la cena, Cassandra lo encontró en la terraza, de pie junto a la barandilla, mirando hacia las montañas iluminadas por el resplandor plateado de la luna. El aire estaba fresco, y el sonido de los grillos llenaba el silencio. ¿Puedo unirme?, preguntó, envolviéndose en un chal ligero mientras se acercaba. Alejandro no respondió al principio, pero tampoco la alejó. Finalmente, asintió con un movimiento breve de la cabeza. «Es una buena noche». Cassandra se apoyó en la barandilla, mirando el horizonte. Durante un tiempo, ninguno de los dos habló. Pero era un silencio diferente al de antes, más cómodo, como si ambos estuvieran esperando el momento adecuado para hablar. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. «Perdí a mi familia». Su voz era baja, pero firme. Cassandra giró la cabeza hacia él, sorprendida por la repentina confesión. Alejandro seguía mirando las montañas, pero sus manos estaban apretadas alrededor de la barandilla de hierro, los nudillos blancos. «Mi esposa, Emilia, y nuestro hijo, Mateo». Las palabras parecían costarle, como si cada una le desgarrara un poco más por dentro. «Fue hace 5 años. Un accidente de coche. Yo no estaba allí, debería haber estado, pero no estaba». Cassandra sintió que la garganta se le cerraba. Había dolor en su voz, pero también algo más, un peso insoportable de responsabilidad. «Alejandro», comenzó, pero él levantó una mano, deteniéndola. «No tienes que decir nada».
Finalmente la miró, y por primera vez, Cassandra vio a un hombre roto, no al empresario impenetrable que había conocido al principio. Solo quería que lo supieras. Tal vez así entiendas por qué a veces no sé cómo actuar contigo o con Lucas. Cassandra se acercó un poco más, tocando suavemente su brazo. Perder a alguien que amas nunca deja de doler. Pero eso no significa que tengas que cargar con todo tú solo. Alejandro sostuvo su mirada por un momento, como si estuviera buscando algo en sus ojos. Luego asintió, un gesto casi imperceptible, antes de volver su atención al horizonte. Esa noche, mientras cada uno regresaba a su habitación, algo había cambiado entre ellos. La vulnerabilidad que Alejandro había mostrado abrió una puerta que ambos sabían que no podían cerrar. Pero lo que venía después era incierto, y ambos estaban a punto de descubrir hasta dónde podían llegar juntos. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Desde aquella noche en la terraza, algo había cambiado entre Alejandro y Cassandra. Era un cambio sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Las palabras que Alejandro había pronunciado bajo el resplandor de la luna seguían resonando en la mente de Cassandra, su confesión sobre la pérdida de su familia, su dolor latente, su lucha constante. Ahora, cada interacción entre ellos parecía estar cargada de una nueva capa de significado, un nivel de comprensión que antes no existía. Sin embargo, ninguno de los dos sabía exactamente cómo avanzar. Alejandro seguía siendo un hombre de pocas palabras y, en muchos sentidos, seguía manteniendo su distancia. Pero empezaron a surgir pequeños gestos que delataban un interés más profundo, un intento torpe de acercarse. Una mañana, cuando Cassandra regresó de pasear con Lucas por los jardines, encontró un ramo de flores frescas sobre la mesa de su habitación. No había una nota, pero no hacía falta. Alejandro era el único que podía haberlas dejado allí. Ella tomó el ramo entre sus manos y lo olió, una mezcla de jazmines y gardenias. Una sonrisa se dibujó en sus labios, pero también sintió una punzada de incertidumbre. ¿Qué significaba aquello? ¿Era un gesto amable, un simple intento de mostrarse agradecido, o algo más? Esa noche, mientras cenaban, Cassandra decidió probar suerte. Gracias por las flores. Su voz fue tranquila, pero había una chispa de curiosidad en su tono. Alejandro levantó la mirada de su plato, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella por un breve momento antes de volver a bajar. No es nada. Solo pensé que te gustaría. Cassandra no insistió, pero notó un leve rubor en las mejillas de Alejandro, algo que nunca había visto antes. Y aunque él rápidamente cambió de tema, hablando del trabajo en los viñedos y otros asuntos cotidianos, esa pequeña interacción dejó en el aire una sensación de algo nuevo, algo que ambos estaban tratando de entender. Con el tiempo, esos gestos comenzaron a multiplicarse. Alejandro empezó a aparecer más a menudo durante los paseos de Cassandra y Lucas por los jardines, ofreciéndose a cargar al niño o a empujar el carrito mientras conversaban. Sus palabras seguían siendo medidas, pero había una calidez en su tono que antes no estaba allí. Un día, mientras Alejandro sostenía a Lucas en brazos, Cassandra notó algo diferente. El hombre que antes parecía tan rígido y distante ahora sonreía, una sonrisa real, mientras el bebé jugaba con el cuello de su camisa. Fue en ese momento que, sin pensar, Cassandra levantó una mano y rozó suavemente el rostro de Alejandro, limpiando una pequeña mancha que Lucas había dejado con sus dedos. Alejandro se quedó inmóvil, sorprendido por el gesto. Sus ojos se encontraron con los de Cassandra, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Había algo en esa mirada, una mezcla de vulnerabilidad y deseo, que encendió una chispa en ambos. Cassandra retiró la mano rápidamente, sintiendo que su corazón latía con fuerza, pero Alejandro no apartó la mirada. Gracias, murmuró él, su voz apenas audible, como si no confiara en sí mismo para decir algo más. A partir de ese momento, la tensión entre ellos comenzó a transformarse en algo diferente. Ya no era el silencio incómodo de antes, ni el profesionalismo frío que había definido su relación inicial. Ahora,
Cada encuentro estaba cargado de electricidad, de una energía que ambos intentaban ignorar pero que se hacía más difícil de contener con cada día que pasaba. Cassandra, por su parte, luchaba contra sus propios miedos. Había pasado tanto tiempo protegiéndose, construyendo barreras para no volver a ser herida, que la idea de dejar entrar a alguien como Alejandro era aterradora. ¿Cómo podía confiar en un hombre que, a pesar de su aparente bondad, seguía siendo un enigma? Por otro lado, Alejandro también estaba atrapado en sus propias dudas. La culpa por la muerte de su esposa e hijo lo seguía como una sombra constante, recordándole que no merecía una segunda oportunidad, que cualquier cosa que construyera con Cassandra estaba destinada al fracaso. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la distancia, se encontraba buscándola en cada rincón de la hacienda. Una noche, mientras caminaban juntos por los viñedos después de cenar, la conversación tomó un giro inesperado. Cassandra, sintiéndose más valiente bajo la luz de las estrellas, decidió hablar. Alejandro, ¿alguna vez sientes que estás luchando contra ti mismo? Él la miró, sorprendido por la pregunta, pero no apartó la mirada. Todo el tiempo, admitió, su voz baja pero sincera. Es como si hubiera dos partes de mí, una que quiere seguir adelante y otra que no puede dejar el pasado atrás. Cassandra asintió, sintiendo que sus palabras resonaban con las suyas propias. Entiendo cómo te sientes. Es aterrador dejar entrar a alguien, arriesgarse a perder otra vez. Por un momento, el silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de comprensión, de reconocimiento mutuo. Cuando finalmente regresaron a la casa, sus manos se rozaron brevemente, un contacto que parecía accidental pero que ambos sabían que no lo era. Esa llama que había comenzado a nacer entre ellos seguía creciendo, pero ambos sabían que el fuego, por más cálido que fuera, también podía consumirlos si no eran cuidadosos. Y mientras el pasado seguía acechándolos, la pregunta permanecía, ¿serían capaces de confiar el uno en el otro y enfrentar lo que venía, o sus miedos terminarían separándolos? Las semanas en la hacienda transcurrían con una calma que se sentía casi irreal. Alejandro y Cassandra parecían estar encontrando un ritmo, una sincronía delicada que les permitía dejar atrás, al menos por momentos, el peso de sus respectivos pasados. Lucas llenaba los días de risas, sus pequeños balbuceos rompiendo las barreras que ambos habían construido a su alrededor. Pero como toda paz precaria, no duraría para siempre. Una tarde, Alejandro recibió un sobre sin remitente en su despacho. Al abrirlo, encontró una serie de fotografías. Sus manos, acostumbradas al control, temblaron ligeramente al sostenerlas. Las imágenes eran claras y precisas, una de Cassandra entrando al salón donde se había llevado a cabo el leilao, otra de él mismo firmando los papeles que sellaban el contrato, y una última, más reciente, de Cassandra con Lucas en los jardines de la hacienda. Pero no era el contenido lo que lo inquietaba, sino la nota que las acompañaba. ¿Qué dirían los medios sobre el gran Alejandro Montenegro comprando compañía? ¿Y sobre tu pequeña familia secreta? Más te vale cooperar, o el mundo conocerá tu verdadera cara. Alejandro cerró los ojos, respirando profundamente mientras su mente analizaba las posibles consecuencias. Sabía perfectamente quién estaba detrás de esto, Sebastián Rojas, un antiguo empleado que había sido despedido años atrás por corrupción. Rojas había intentado chantajearlo antes, pero esta vez era diferente. Ahora había algo más que dinero en juego. Ahora, Cassandra y Lucas estaban en peligro, y Alejandro no estaba dispuesto a permitir que se convirtieran en el blanco de un escándalo público. Esa noche, mientras Cassandra estaba en la cocina preparando una cena ligera para Lucas, Alejandro entró con el rostro sombrío, sosteniendo las fotografías. Su presencia llenó el espacio como una tormenta, y Cassandra inmediatamente supo que algo estaba mal. ¿Qué sucede?, preguntó, dejando un cuchillo sobre la mesa mientras lo miraba con preocupación. Tenemos un problema. Alejandro dejó las fotografías frente a ella, observando cómo sus ojos se abrían con horror al verlas. ¿Cómo consiguieron esto?, Cassandra murmuró, tomando una de las fotos con manos temblorosas. Sebastián Rojas, dijo Alejandro, su voz cargada de desprecio.
un hombre que pensé que había dejado atrás. Pero parece que está decidido a arrastrarme al barro. ¿Qué quiere?, preguntó Cassandra, aunque ya intuía la respuesta. Alejandro apretó la mandíbula, sus ojos ardiendo con una furia contenida. Dinero, poder, no lo sé. Pero lo que está claro es que está dispuesto a destruir mi reputación y arrastrarte a ti y a Lucas conmigo si no cumplo con sus demandas. Cassandra se quedó en silencio por un momento, procesando la gravedad de la situación. La idea de que Lucas pudiera ser expuesto, de que su vida tranquila pudiera convertirse en un espectáculo mediático, la llenó de pánico. Pero también sintió algo más, una determinación que no había experimentado antes. No podemos dejar que nos controle, dijo finalmente, levantando la mirada hacia Alejandro. No voy a permitir que Lucas sea arrastrado a esto. No es tan simple, respondió él, aunque una chispa de respeto brilló en sus ojos ante la firmeza de Cassandra. Si Rojas decide publicar esto, no solo serán los medios. Vendrán preguntas, investigaciones, y no importa lo que hagamos, siempre habrá personas dispuestas a creer lo peor. Cassandra dio un paso hacia él, su voz más fuerte ahora. Entonces enfrentémoslo juntos. No puedo hacerlo sola, y tú tampoco. Alejandro la miró, sorprendido por su valentía. Durante años, había manejado todas sus batallas solo, confiando únicamente en sí mismo. Pero ahora, mientras observaba a Cassandra, comprendió que ella tenía razón. Esto no era solo su lucha, era de ambos. Está bien, dijo después de un largo silencio. Pero necesito que confíes en mí. Vamos a detenerlo, pero será arriesgado. Confío en ti, respondió Cassandra sin dudar, y esas palabras, simples pero poderosas, hicieron que algo se agitara dentro de Alejandro. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Alejandro movilizó a su equipo legal, mientras que Cassandra revisaba los documentos y trataba de entender todo lo que pudieran usar contra ellos. Por las noches, cuando todo estaba en calma, Alejandro pasaba horas sentado en su despacho, pensando en cada movimiento que podían hacer. Pero a pesar de la tensión, había un consuelo en saber que no estaba solo. Cada vez que Cassandra entraba en la habitación con una taza de café o unas palabras de apoyo, Alejandro sentía una chispa de esperanza. Finalmente, Alejandro tomó una decisión. Voy a confrontarlo cara a cara, le dijo a Cassandra una noche, mientras Lucas dormía en la habitación contigua. Si no lo detengo ahora, seguirá presionándonos. Voy contigo, respondió Cassandra, su voz firme. Alejandro la miró, su primer instinto siendo protegerla y mantenerla al margen. Pero al ver la determinación en sus ojos, supo que no podía apartarla de esto. Está bien. Pero quédate detrás de mí. La mañana de la reunión, Alejandro y Cassandra se dirigieron al lugar acordado, un hotel discreto en las afueras de la ciudad. Cuando Sebastián Rojas apareció, con una sonrisa arrogante en el rostro, Alejandro supo que esto no sería fácil. Pero también sabía que, con Cassandra a su lado, tenía más fuerza de la que había tenido en años. Mientras Alejandro enfrentaba a su enemigo, Cassandra sabía que el futuro de ambos estaba en juego. Lo que no sabían era que el enfrentamiento con Rojas sería solo el comienzo de una batalla mucho más grande. El aire dentro del hotel era denso, cargado de tensión, como si hasta los muros supieran que algo estaba por ocurrir. Alejandro y Cassandra se sentaron en una pequeña sala privada, esperando a Sebastián Rojas. Cada segundo que pasaba hacía que la atmósfera se volviera más insoportable. Alejandro, sentado con el cuerpo rígido y los ojos fijos en la puerta, transmitía una calma calculada, pero Cassandra podía sentir la tensión que irradiaba de él. Por otro lado, ella se encontraba sorprendentemente serena. Había tomado una decisión, no se quedaría al margen. ¿Estás segura de querer estar aquí?, preguntó Alejandro, rompiendo el silencio, sin apartar la mirada de la puerta. Estoy más que segura. Cassandra le sostuvo la mirada con firmeza. No voy a dejar que enfrentes esto solo. Él dejó escapar un suspiro, uno que parecía contener años de orgullo y terquedad. Había subestimado la fortaleza de Cassandra, su determinación de proteger a Lucas y enfrentarse al mundo si era necesario. Alejandro siempre había luchado solo,
pero ahora sentía algo diferente, algo que no terminaba de comprender. «Está bien». Finalmente asintió, su voz más suave de lo que esperaba. «Pero si esto se complica, quiero que te mantengas detrás de mí». «Eso no lo prometo», respondió ella con un destello de rebeldía, lo que provocó que Alejandro levantara una ceja. Era una batalla que sabía que no ganaría. Cuando finalmente Rojas entró en la sala, lo hizo con una sonrisa arrogante que parecía diseñada para provocar a Alejandro. Su traje, a pesar de ser costoso, no lograba disimular el aire de mezquindad que lo envolvía. Llevaba una carpeta bajo el brazo y su mirada osciló entre Alejandro y Cassandra, deteniéndose un segundo más en ella con una expresión de falsa simpatía. Alejandro Montenegro. Rojas dejó la carpeta sobre la mesa y se acomodó en una silla con una confianza exagerada. «Y veo que trajiste compañía». «¡Qué entrañable!». «Sebastián». La voz de Alejandro era cortante, como una hoja afilada. «Dime de una vez qué es lo que quieres». Rojas soltó una risa breve y desagradable, como si disfrutara del poder que creía tener en ese momento. «Lo sabes muy bien, Alejandro. Quiero lo que siempre quise, mi lugar de vuelta. El lugar que tú me quitaste». Cassandra, que hasta ese momento había permanecido callada, decidió intervenir. «Te lo quitaste tú mismo. Nadie que traicione la confianza de otro merece estar en ningún lugar». Rojas la miró, claramente sorprendido por su audacia. Alejandro, por su parte, no pudo evitar sentir una chispa de admiración al ver cómo Cassandra enfrentaba al hombre sin un atisbo de miedo. «Vaya, veo que tienes algo que decir». Rojas se inclinó hacia ella con una sonrisa cínica. «Pero no creo que entiendas lo que está en juego aquí. Tu pequeño secreto», hizo una pausa, disfrutando el momento. «Digamos que los medios lo encontrarían muy interesante». «Y tú subestimas lo que soy capaz de hacer para proteger a mi hijo», replicó Cassandra, su voz firme, sin temblar ni un segundo. La sonrisa de Rojas se desvaneció por un instante, pero rápidamente la recuperó. «Mira, Alejandro, no quiero convertir esto en una guerra. Solo quiero lo que es justo. Un pago. No es tanto, considerando lo que tienes». Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa y mirando directamente a Rojas. «¿Justo? Nada de lo que pides es justo. Esto no es un trato, Sebastián. Esto es un chantaje, y no voy a ceder». Rojas se echó hacia atrás, fingiendo sorpresa. «Entonces supongo que no me dejas otra opción. Los medios estarán muy interesados en estas fotos, en esta historia de amor tan peculiar». Alejandro soltó un leve suspiro, como si esperara exactamente esas palabras. Cassandra, a su lado, apretó los labios, preparada para lo que venía. Entonces, Alejandro habló con una calma que logró incomodar incluso a Rojas. «Lo curioso de jugar con fuego, Sebastián, es que puedes quemarte. ¿De verdad crees que no estoy preparado para esto?». Rojas lo miró con desconfianza, su sonrisa desapareciendo poco a poco. Alejandro sacó su teléfono y lo dejó sobre la mesa, encendido con un archivo de audio reproduciéndose en silencio. Era la voz de Sebastián, admitiendo sus intenciones en una conversación anterior que Alejandro había grabado. «Tú mismo te incriminaste, Sebastián. No tienes nada contra mí, pero yo tengo suficiente para hundirte». El rostro de Rojas palideció, su confianza desmoronándose. «Esto no es lo que parece». «Claro que lo es», dijo Cassandra, inclinándose hacia él con una intensidad que lo hizo retroceder en su silla. «Y no vamos a permitir que te acerques más a nuestras vidas». Sebastián se levantó, nervioso, y tomó su carpeta rápidamente. «Esto no termina aquí». «Sí, sí termina», respondió Alejandro con una firmeza que dejó claro que no había margen para amenazas. Cuando Rojas salió de la sala, Alejandro y Cassandra intercambiaron una mirada, ambos conscientes de que habían ganado esta batalla, pero también sabiendo que no podían bajar la guardia. «Fuiste increíble», dijo Alejandro después de un momento, con un destello de admiración en su voz. «No tenía otra opción», respondió Cassandra, sus ojos brillando con determinación. «No voy a permitir que nadie nos arrebate lo que estamos construyendo».
El viaje de regreso a la hacienda fue silencioso. La adrenalina de enfrentarse a Sebastián Rojas aún corría por las venas de Cassandra y Alejandro, pero con cada kilómetro que los alejaba del hotel, la tensión parecía desvanecerse lentamente. Cassandra miraba por la ventana del coche, viendo cómo las montañas se alzaban en la distancia, mientras Alejandro mantenía la vista fija en la carretera, sus manos firmes sobre el volante. Ambos sabían que algo había cambiado entre ellos, pero ninguno se atrevía a ser el primero en hablar. Cuando finalmente llegaron a la hacienda, el sol comenzaba a ponerse, bañando el paisaje en tonos dorados y rosados. Lucas, quien había estado al cuidado de una de las empleadas de confianza de Alejandro, los recibió con una risa jubilosa, extendiendo sus pequeños brazos hacia Cassandra. Ella lo abrazó con fuerza, como si quisiera protegerlo de cualquier peligro que pudiera acechar. Alejandro, parado a unos pasos de distancia, observaba la escena en silencio. Había algo en la forma en que Cassandra sostenía a Lucas, algo tan natural y lleno de amor, que lo golpeó como una ráfaga de viento inesperada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba mirando lo que podría ser una familia, una que él no había planeado, pero que de alguna manera había encontrado. Esa noche, después de asegurarse de que Lucas estuviera dormido, Cassandra salió al jardín para tomar aire fresco. Alejandro la encontró allí, bajo el cielo estrellado, con los brazos cruzados y el rostro perdido en pensamientos. Durante un momento, solo la observó, como si intentara reunir el valor para lo que quería decir. Finalmente, rompió el silencio. «Gracias». Cassandra giró la cabeza hacia él, sorprendida. «¿Gracias? ¿Por qué?» Alejandro dio un paso hacia ella, sus manos en los bolsillos de su pantalón, un gesto que revelaba su nerviosismo. «Por lo que hiciste hoy. Por no rendirte. Por estar ahí, incluso cuando no tenías ninguna obligación de hacerlo». Ella lo miró fijamente, buscando en su rostro la razón detrás de sus palabras. «No lo hice solo por ti, Alejandro. Lo hice por Lucas. Por nosotros». Él asintió, dejando escapar un leve suspiro. «Lo sé. Pero aún así, hay algo que necesito decirte». Cassandra lo observó mientras él tomaba un asiento en el banco junto a ella. Por un momento, Alejandro pareció luchar con las palabras, algo poco habitual en un hombre tan controlado como él. «Cuando te conocí, no esperaba nada de esto». Su voz era baja, pero había una honestidad cruda en ella que hizo que Cassandra no apartara la mirada. «Pensé que era solo una complicación más en mi vida. Pero tú y Lucas», hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello, como si le costara admitir lo que estaba por decir. «Me han dado algo que pensé que nunca volvería a tener, un propósito». Cassandra sintió que su corazón se aceleraba, pero no dijo nada. Quería escuchar todo lo que él tenía que decir. «Durante años viví encerrado en mi propio dolor, convencido de que no había forma de seguir adelante. Pero ahora», Alejandro la miró directamente, sus ojos oscuros brillando bajo la luz de la luna. «Ahora quiero intentarlo. Quiero ser alguien mejor. Por ti. Por Lucas. Por nosotros». Las palabras de Alejandro resonaron profundamente en Cassandra, tocando las partes más vulnerables de su corazón. Ella sabía lo difícil que debía haber sido para él decir aquello, y la sinceridad en su voz la conmovió más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Alejandro», Cassandra comenzó, su voz suave, pero firme. «Yo también siento lo mismo. Lo que hemos construido aquí, lo que hemos compartido, significa más de lo que puedo expresar. Pero…» Alejandro frunció ligeramente el ceño, esperando lo que venía. «Pero necesito que entiendas algo», continuó Cassandra, su mirada encontrándose con la de él. «He pasado por mucho. He tenido que ser fuerte por Lucas y por mí misma durante tanto tiempo, y no puedo permitirme depender de nadie, ni siquiera de ti». Él asintió lentamente, procesando sus palabras. «No quiero que dependas de mí, Cassandra. Quiero que esto sea algo mutuo. Quiero que confiemos el uno en el otro, sin promesas vacías, sin expectativas imposibles». Cassandra sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se obligó a mantener la compostura. «Si vamos a hacer esto, tiene que ser de esa manera.
no por necesidad, sino porque ambos queremos estar aquí. Alejandro extendió una mano, colocándola suavemente sobre la de ella. Eso es exactamente lo que quiero. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Bajo las estrellas, con el sonido lejano de los grillos llenando el aire, ambos se encontraron en un lugar que ninguno de los dos había esperado, un terreno incierto, pero lleno de posibilidades. Mientras Alejandro entrelazaba sus dedos con los de Cassandra, una chispa de esperanza se encendió entre ellos. Pero ambos sabían que el camino por delante no sería fácil. Las heridas del pasado aún estaban ahí, y el futuro seguía siendo incierto. Sin embargo, por primera vez, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, paso a paso. El sonido de Lucas llorando en la casa interrumpió el momento, y Cassandra se levantó rápidamente. Alejandro la siguió con una leve sonrisa en el rostro, una expresión que, aunque tenue, hablaba de algo que había empezado a florecer entre ellos. Y mientras regresaban juntos al interior de la casa, ninguno podía ignorar la sensación de que lo que habían encontrado era solo el comienzo de algo mucho más grande. Los días en la hacienda adquirieron un ritmo nuevo, más ligero, como si una calma inesperada se hubiera instalado después de tantas tormentas. La relación entre Alejandro y Cassandra seguía siendo un trabajo en progreso, pero había algo que los unía de manera irrefutable: Lucas. El pequeño, con su risa contagiosa y su energía interminable, se había convertido en el eje alrededor del cual giraban sus vidas. Sin decirlo en voz alta, ambos sabían que todo lo que estaban construyendo era por él y, en parte, gracias a él. Lucas, completamente ajeno a las sombras del pasado que pesaban sobre Alejandro y Cassandra, parecía tener un talento natural para llenar cualquier espacio con alegría. Cada rincón de la hacienda, desde los amplios jardines hasta las caballerizas, resonaba con su risa, y Alejandro, quien alguna vez se había mostrado reservado y distante, ahora se encontraba sonriendo con más frecuencia. Una mañana clara, Alejandro tomó una decisión que sorprendió a Cassandra. Mientras Lucas jugaba con un pequeño camión de madera en el césped, Alejandro apareció con un sombrero de ala ancha en la mano y una mirada decidida. «Hoy vamos a hacer algo especial». Cassandra lo miró desde la terraza, cruzando los brazos mientras intentaba contener una sonrisa. ¿Algo especial? ¿Qué tienes en mente? Es una sorpresa, respondió Alejandro, mirando a Lucas con un brillo de entusiasmo en los ojos que Cassandra rara vez había visto en él. Ven con nosotros. Lucas, emocionado por el tono de voz de Alejandro, corrió hacia él con sus pequeños pasos tambaleantes. Alejandro lo levantó con facilidad, sosteniéndolo contra su pecho mientras señalaba hacia las caballerizas. «Hoy vas a conocer a un nuevo amigo, pequeño». Cassandra lo siguió, curiosa y divertida, mientras Alejandro los guiaba hasta uno de los establos. Allí, un caballo pequeño y dócil, de pelaje marrón brillante, esperaba pacientemente. Alejandro se giró hacia Cassandra, quien lo miraba con una mezcla de incredulidad y ternura. «¿Quieres enseñarle a montar un caballo?», preguntó ella, arqueando una ceja. «No uno grande, por supuesto. Este es perfecto para él». Alejandro acarició el lomo del animal antes de mirar a Lucas, quien observaba al caballo con fascinación. «Es importante que empiece a sentir confianza, a conectar con la naturaleza». Cassandra cruzó los brazos, incapaz de resistirse al entusiasmo de ambos. «Bueno, si crees que es seguro». «Yo me aseguraré de que lo sea», respondió Alejandro con firmeza, colocando a Lucas sobre la silla con extremo cuidado. Durante los minutos siguientes, Alejandro sostuvo a Lucas firmemente mientras caminaban lentamente alrededor del establo. Cada vez que el niño soltaba una risa o extendía las manos hacia el aire, Alejandro sonreía como si el mundo entero se redujera a ese momento. Cassandra, de pie a un lado, no pudo evitar sentirse conmovida al verlos juntos. Más tarde ese día, Alejandro los llevó a un rincón apartado de la propiedad, donde el suelo estaba fresco y la brisa cargaba el aroma de las flores silvestres. Allí, con una pala en la mano, señaló un pequeño árbol joven que había traído de los jardines de la hacienda. «Quiero plantar esto aquí», dijo, mirando a Cassandra y luego a Lucas, quien jugaba con un montículo de tierra cercano. «Es un roble. Crece fuerte y vive mucho tiempo. Me pareció apropiado».
Cassandra lo miró, sorprendida por el gesto. ¿Apropiado? Alejandro asintió, clavando la pala en la tierra con decisión. Quiero que Lucas tenga algo aquí que le recuerde que este lugar siempre será suyo. Un símbolo de que él es parte de esto, de nosotros. Cassandra sintió un nudo en la garganta mientras Alejandro comenzaba a cavar el hoyo. Sin decir nada, se agachó para ayudarlo, y juntos plantaron el árbol mientras Lucas observaba, lanzando pequeños puñados de tierra al agujero con sus manos. Cuando terminaron, Alejandro levantó al niño y lo sostuvo frente al árbol. Este es tu árbol, Lucas. Crecerá contigo. El pequeño tocó las hojas con sus dedos, balbuceando algo incomprensible, y Alejandro soltó una risa suave. Cassandra, de pie junto a ellos, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Esa noche, mientras Lucas dormía profundamente en su habitación, Alejandro y Cassandra se sentaron juntos en la terraza, con una copa de vino cada uno. No dijeron mucho, pero no hacía falta. La conexión entre ellos se había profundizado de una manera que no necesitaba palabras. Alejandro, mirando hacia las montañas iluminadas por la luz de la luna, habló en voz baja. Gracias por dejarme ser parte de esto. Cassandra lo miró, su expresión suave. Gracias a ti por intentarlo. Ambos sabían que todavía había mucho que enfrentar, tanto dentro de ellos como en el mundo exterior. Pero esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la hacienda y el pequeño Lucas dormía tranquilo, parecía que, por primera vez, el futuro no era algo que temer, sino algo que esperar con esperanza. El sol brillaba con fuerza sobre los viñedos de Alejandro, iluminando las interminables hileras de vides que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero algo había cambiado en ese paisaje. No era solo el fruto que colgaba de las ramas, listo para ser cosechado, sino el propósito renovado que ahora impregnaba cada rincón de la hacienda. Alejandro había tomado una decisión que no solo transformaría su legado, sino también su vida. Inspirado por la fortaleza de Cassandra y la inocente alegría de Lucas, Alejandro decidió que ya no podía limitarse a acumular riqueza o vivir encerrado en las cicatrices de su pasado. Había llegado el momento de retribuir al mundo de una manera significativa, de utilizar su fortuna y su poder para marcar una diferencia real. Y así nació la idea de transformar una parte de su viñedo en un espacio dedicado a apoyar a madres solteras y niños en situaciones vulnerables. Cassandra, al escuchar sus planes por primera vez, se quedó en silencio durante unos segundos, procesando sus palabras. Estaban sentados en la terraza al atardecer, con Lucas jugando cerca de ellos, persiguiendo una pequeña pelota. ¿Estás hablando en serio?, preguntó ella, con una mezcla de incredulidad y admiración. Alejandro asintió, su mirada fija en el horizonte. Muy en serio. Siempre pensé que mi trabajo aquí era solo hacer crecer este lugar, aumentar las ganancias, perfeccionar los vinos. Pero después de todo lo que hemos pasado, después de verte a ti y a Lucas, me di cuenta de que puedo hacer algo más. Cassandra lo observó, buscando cualquier signo de duda en su expresión, pero lo único que vio fue determinación. ¿Qué te hizo decidirte?, preguntó suavemente. Él la miró entonces, con una sinceridad que la desarmó. Tú y Lucas me hicieron darme cuenta de que no se trata solo de lo que pierdes, sino de lo que puedes construir. No puedo cambiar el pasado, pero puedo usar lo que tengo para darle a otros algo que yo no supe proteger. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Alejandro convocó a arquitectos, diseñadores y trabajadores para comenzar la construcción de un centro comunitario en los terrenos del viñedo. El edificio, ubicado en un área elevada con vistas a las colinas, estaría destinado a ofrecer refugio y recursos para madres solteras que, como Cassandra, habían enfrentado dificultades pero nunca se habían rendido. También incluiría una pequeña escuela para los niños, con programas diseñados para fomentar su creatividad y confianza. Cassandra, aunque sorprendida al principio, no tardó en involucrarse en cada detalle del proyecto. Su experiencia personal le permitió aportar ideas prácticas que Alejandro jamás habría considerado. Necesitamos un área de cuidado infantil, sugirió un día, mientras revisaban los planos. Algo seguro, donde las madres puedan dejar a sus hijos mientras asisten a los talleres o buscan trabajo.
Alejandro asintió, tomando nota. Lo haremos. ¿Algo más? Cassandra sonrió. Espacios al aire libre. Los niños necesitan correr, jugar, sentirse libres. Entonces construiremos un parque, respondió él, con una sonrisa que reflejaba su compromiso absoluto. A medida que el proyecto avanzaba, Alejandro comenzó a involucrar a su equipo de trabajadores del viñedo en la iniciativa. Muchos de ellos, provenientes de comunidades locales, mostraron un entusiasmo contagioso al ver cómo su lugar de trabajo se transformaba en algo más que un viñedo. Incluso se ofrecieron como voluntarios para ayudar en la construcción y en los programas futuros. Una tarde, mientras supervisaban el progreso, Cassandra notó algo diferente en Alejandro. Aunque siempre había sido un hombre fuerte, su postura ahora parecía más relajada, más ligera, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. «Pareces diferente», comentó, acercándose a él mientras Lucas corría alrededor de ellos, recogiendo flores silvestres. Alejandro se giró hacia ella, su mirada suave pero segura. «Tal vez porque siento que finalmente estoy haciendo algo que importa». Cassandra le sonrió, sintiendo una profunda admiración por el hombre que estaba aprendiendo a ser. Pero antes de que pudiera responder, Lucas corrió hacia ellos con las manos llenas de flores. «Mira, mamá. Flores para ti y para Alejandro», dijo el pequeño, extendiéndole su tesoro con orgullo. Alejandro tomó las flores con una sonrisa genuina, agachándose para mirar a Lucas a los ojos. «Gracias, campeón. Eres el mejor». Ese simple gesto, lleno de calidez y amor, encapsulaba lo que Alejandro estaba construyendo, no solo un centro comunitario, sino una familia, un hogar. El viento cálido del Caribe acariciaba sus rostros mientras el sol comenzaba a descender lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados, rosados y naranjas. Las olas rompían suavemente contra la orilla, llenando el aire con su murmullo rítmico. En esa playa tranquila, lejos del ruido de la ciudad y de los problemas que una vez los habían perseguido, Alejandro, Cassandra y Lucas caminaban juntos, dejando huellas en la arena húmeda que pronto serían borradas por el agua. Lucas corría un poco más adelante, sus risas infantiles resonando en el aire mientras perseguía a los pequeños cangrejos que intentaban esconderse en sus madrigueras. El niño parecía incansable, con la energía infinita que solo alguien de su edad podía tener. Cada vez que encontraba algo nuevo, una concha, una piedra brillante, giraba hacia sus padres para mostrarles su descubrimiento. «Y mira esto, mamá», gritó, levantando una concha blanca que brillaba bajo los últimos rayos del sol. Cassandra sonrió, inclinándose ligeramente hacia él. «Es preciosa, mi amor. Guárdala, será un recuerdo de este día». Alejandro observaba la escena desde unos pasos atrás, con una sonrisa tranquila en el rostro. Había algo en la forma en que Cassandra interactuaba con Lucas, en la calidez que irradiaba su voz, que lo llenaba de una paz que nunca había conocido. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estaba huyendo de algo ni tratando de llenar un vacío imposible. En lugar de eso, sentía que había llegado al lugar al que siempre había pertenecido. Cassandra se volvió hacia él, encontrando sus ojos. Durante unos segundos, se miraron en silencio, sin necesidad de palabras. Había tanto en esa mirada, gratitud, amor, y la comprensión de que, aunque ninguno de los dos era perfecto, juntos habían encontrado algo extraordinario. «No pensé que llegaría a este momento», dijo Alejandro finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de emoción. «¿Qué momento?», preguntó Cassandra, dando un paso hacia él, con Lucas aún corriendo más adelante. «El momento en que sentiría que todo tiene sentido». Alejandro hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Contigo, con Lucas, siento que las piezas finalmente encajan». Cassandra sonrió, su corazón latiendo con fuerza. «A veces, lo que más sentido tiene no es lo que planeamos, sino lo que encontramos en el caos». Alejandro asintió, tomando su mano con delicadeza. «Y en este caos, encontré lo único que realmente importa». El sonido de las risas de Lucas interrumpió su conversación. El pequeño había tropezado mientras corría,
cayendo de rodillas en la arena. Antes de que Cassandra pudiera reaccionar, Alejandro ya estaba junto a él, levantándolo y sacudiendo la arena de sus manos. Tranquilo, campeón. No fue nada. Alejandro le dio una palmada suave en la espalda, y Lucas respondió con una sonrisa amplia antes de volver a correr hacia la orilla. Cassandra observó a Alejandro con Lucas y sintió una oleada de calidez que la envolvió por completo. Ese hombre, que alguna vez había estado atrapado en su propia oscuridad, ahora se había convertido en alguien capaz de dar amor y protección de una manera que ni siquiera él había imaginado. «Es bueno contigo», dijo Cassandra cuando Alejandro regresó a su lado. «Lo intento», respondió él con una sonrisa tímida. La marea comenzó a subir lentamente, y las primeras estrellas ya se asomaban en el cielo. Lucas, cansado de correr, regresó con sus padres y tomó una mano de cada uno, balanceándose entre ellos mientras caminaban hacia donde habían dejado sus cosas. «Mamá, ¿podemos quedarnos aquí para siempre?», preguntó Lucas con la inocencia de un niño que no conoce las complicaciones del mundo. Cassandra miró a Alejandro, quien apretó suavemente su mano antes de responder. «Tal vez no podamos quedarnos aquí para siempre, pero siempre estaremos juntos. Eso es lo único que importa». Y mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte, Alejandro, Cassandra y Lucas continuaron caminando, dejando atrás un camino de huellas que se entrelazaban en la arena, como un reflejo de la vida que habían comenzado a construir juntos. Una vida que no era perfecta, pero que estaba llena de amor, esperanza y la certeza de que incluso las cicatrices más profundas podían transformarse en algo hermoso. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.